Saludos para todos ustedes y bienvenidos. Agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad y a ustedes porque nos acompañan. Así que, mis hermanos, esperamos que sea de bendición este comentario. Estamos terminando ya este segundo trimestre 2025. Y hemos participado de un muy buen estudio, hemos tenido algunos temas muy interesantes, recordamos cosas, aprendemos otras cosas, así que es una bendición poder estudiar estas lecciones. Así que muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos para este próximo trimestre. Vamos a estudiar el libro de Éxodo. Va a ser muy interesante y así que, mis hermanos, a estudiar muy juiciosos para que el Señor cada día nos esté dando esas pildoritas que necesitamos para cada día. Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Terminamos entonces estudiando el tema imágenes del fin. Algunos detalles en cuanto al fin, lo que sucederá, sobre todo la misión que tenemos. Usted y yo tenemos una misión y esa misión la cumplimos en el entorno donde estamos. Ahí podemos cumplir esa misión, no solo siendo luz para los que nos rodean, sino también de viva voz, hablándoles a ellos del mensaje de salvación. En todo nuestro estudio hemos visto asuntos que tienen que ver con verdad presente. Y esto de verdad presente, mis hermanos, que no es otra cosa que el tema actual, y hoy tenemos como verdad presente la segunda venida del Señor, que es muy pronto, que es inminente, como usted lo quiera llamar. Tenemos también la advertencia que debemos darle al mundo en cuanto a que vienen restricciones, vienen persecuciones, viene la marca de la bestia. Viene, mis hermanos, la parte final de la historia. En esta parte final, por supuesto, van a haber muchas cosas que sacudirán al mundo, pero que serán necesarias para la predicación. El Señor hará lo que esté en sus manos para salvar a cuantos más pueda. Que escuchen la voz de Dios. Y no vamos a escuchar, mis hermanos, a veces, si no es por medio de asuntos que tienen que mover al mundo. Ahora, yo quiero que aquí en esta introducción miremos un detallito. Yo tengo aquí el texto para memorizar y quiero que miremos dos cositas que nos ayuden a no caer en exageraciones. El texto dice, este está en Jonás 1:9, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Interesante, que hizo la tierra y el mar. Estamos en riesgo, mejor, de caer en esos detalles, a veces buscando minuciosamente cualquier asunto para tratar de mostrar allí de pronto algo que me diga que hay una fecha, que hay cierta cosa en la profecía que yo debo interpretar. Debemos tener cuidado con esto, mis hermanos. Hay detalles que pueden ser ocultos, pero quien anda buscando detalles ocultos, que anda con la lupa mirando dónde hay errores, y esto lo digo porque sale un nuevo folleto y hay un grupo que inmediatamente adquiere el folleto y, como dice el cura Luis Toro, con la lupa comienzan a mirar letra por letra a ver qué encuentran por ahí para formar entonces un escándalo. El folleto tiene una herejía, cualquier situación. Y nosotros podemos caer en la exageración cuando aplicamos los asuntos proféticos que tienen que ver ya con el fin. Entonces no caigamos en eso, mis queridos hermanos. La lección para el día domingo, un profeta renuente. ¿Cuál fue el profeta renuente? El profeta que no quiso ir, pues todos sabemos que fue Jonás.
Jonás, un profeta, y es interesante la vida de Jonás, el mandato que Dios le da, como él, como dice el título, fue renuente, se fue a otro lado. Ahora, la pregunta aquí es cómo nos reflejamos o cómo nos vemos reflejados nosotros en Jonás. Cómo Dios nos da un mandato, nos da una comisión y nosotros como Jonás no la hacemos, vamos para otro lado. Es posible que no tomemos un barco, un avión, no vamos para otro lado, sino que no hacemos el trabajo para el que Dios nos ha llamado. Algunos toman estas historias bíblicas como para los niños, ¿no? Ay, sí, la historia de Jonás para contar, sí, se le puede contar al niño, pero siempre hay que mirar que esto es un asunto profético. Y lo hemos visto en nuestro estudio. Hasta el Señor Jesús mencionó a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? No quería ir. Y leímos un texto, el texto para memorizar aquí dice que Jonás dice, soy hebreo, venero al Dios de los cielos, pero él le da allí a Dios un estatus, por decirlo así. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y hemos siempre visto en la Biblia ese patrón. El creador. Adoramos al Señor porque Él es el creador. Lo que aparece allá en Apocalipsis 14:7. Adorad al que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas, la tierra, todo. Entonces, ¿por qué le adoramos? Porque Él es el creador. Lastimosamente, mis hermanos y amigos, mucha gente no quiere oír. Nos ha pasado. Tal vez Jonás no fue a Nínive porque él sabía lo que allá le esperaba. Era una ciudad violenta, se conocía lo que ellos hacían, lo crueles que eran, y Jonás pensó, no, yo que voy a ir allá me van a matar. Pero Dios lo envió y por algo Dios lo envió. Pero la gente no quiere oír. Allá oyeron a Jonás. Jonás podría ser, contrario a Noé, un profeta exitoso, porque toda una ciudad de más de 200,000 habitantes se arrepintió. Pero Noé sí fue, desde ese punto de vista, menos eficaz en la predicación. Pero aquí lo que debemos entender, siempre se conserva en la Biblia eso, no quieren oír. Usted toca puertas, muchas veces se las tiran encima. A mí no me interesa, no me hable de eso. Yo entiendo muchas veces los prejuicios de la gente, porque llegan muchos con mensajes distorsionados, o porque cogen el teléfono y al mirar lo que dicen en allí sobre el Evangelio, encuentran mucho tema que distorsiona, por supuesto, la verdad de predicadores, de falsos pastores, de todo esto que está pasando. Entonces, eso también llena a la gente de prejuicios y cuando usted va a hablarles del Señor, entonces están a la defensiva. Pero no perdamos, mis hermanos, el rumbo. Lo importante aquí no es que nos rechacen o que nos vamos a desmoralizar por eso, es que debemos seguir contracorriente. Tenemos un mensaje. Jonás no fue, nosotros hemos sido llamados a ir. Continuamos con nuestro estudio para el día lunes. Una obra de arrepentimiento. Hemos hablado un poco acerca del trabajo de Jonás. Siempre nos preguntamos por qué esta ciudad se arrepintió. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué sucedió en la playa cuando el pez lo vomita? Interesante porque todos, del rey para abajo, todos entraron en arrepentimiento. Hasta los animales ayunaron. Vamos a leer lo que nos dice aquí en Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Cuánto quisiéramos nosotros hoy ver un resultado como este. Pero yo les dije al comienzo, Dios va a hacer cosas. Yo no les podría decir a ustedes qué es lo que Dios va a hacer, pero una gran cosecha se verá en la parte final. Por eso nuestro trabajo ahora es sembrar. Sembramos la semilla, un libro que usted obsequia a una persona sincera, un mensaje que usted dé, un estudio bíblico que usted dé, no es perdido. Sembremos la semilla. Hoy vemos por ahí pequeños frutos, pero un día se verán grandes manifestaciones del poder de Dios, de conversión. Mis hermanos, tengo aquí también unas lecturas que compartirles a ustedes de nuestro folleto. Dice Ellen White en Profetas y Reyes, en la página 183, lo siguiente: se evitó su condenación. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer sino hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Fin de la cita. Luego dice el comentario: algunas profecías, como la de Nínive, son condicionales. La ciudad sería destruida si el pueblo no se apartaba de su mal. Jeremías 18, 6 al 10. Sin embargo, otras profecías se cumplirán independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, las profecías mesiánicas acerca de la primera y la segunda venida de Cristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las plagas y la persecución al final del tiempo no son eventos condicionales. No obstante, nuestras acciones y las decisiones que tomemos determinarán de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos en las profecías. O sea, mis hermanos, que la decisión que hoy estamos tomando tendrá que ver con de qué lado estaremos cuando estas profecías se cumplan, que no son condicionales. Sí o sí el Señor va a venir, pero hay algunas cosas, advertencias de Dios, que son condicionales, como el caso de Nínive. Y hoy el Señor, mis hermanos, nos está llamando a que nosotros vamos a Él. Vamos a Él en arrepentimiento, nos pongamos a su servicio, trabajemos por otros. Así que qué bueno, mis hermanos, entender esto. En nuestro estudio para el día martes tiene que ver con una fiesta. Dice en nuestra lección la fiesta de Belsasar. ¿Recuerdan ustedes Nínive? Nínive cayó, finalmente cayó, leímos en la cita anterior, por su rebeldía, se apartaron de Dios y cayó esa ciudad. Entonces, Nínive desaparece, Babilonia surge, y surge con fuerza, crece Babilonia, pero también desaparece. Hemos estudiado en nuestro folleto cómo esos imperios aparecieron, cumplieron un propósito, luego desaparecieron. Ahora, aquí vemos un desafío, mis hermanos queridos, un desafío de Belsasar para con Dios. Belsasar conocía la historia, lo que había pasado con sus antecesores.
lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Pero qué hizo? No escuchó. O sea, se ensalzó, quiso ser, mis hermanos, hacer lo que a él le pareció y le llegó el juicio divino. Aquí tengo en el capítulo 5, voy a leer 2 textos, versículos 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué pasó con Belsasar? ¿Recuerdan ustedes que él hizo una fiesta, invitó a todo su corte, mandó traer los vasos que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia para beber en ellos? Una mano escribió un letrero en clave en la pared. Mené Tekel Uparsil. Ese letrero fue interpretado por Daniel. ¿Qué quería decir? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Babilonia cayó. Esa misma noche ese rey murió. Mis hermanos, hoy conocemos el camino. Millones de seres humanos conocen el camino. Claro, Satanás a muchos les ha extraviado el camino, otros se lo han extraviado ellos mismos. Muchos han conocido estas verdades, han conocido la ley de Dios, hoy están atacando la ley de Dios. No serán inocentes en el día del juicio. Daniel lo que le da a Belsasar es una sentencia. Usted sabía, le dijo, pero usted se ha ensorbecido, se ha ido contra Dios, lo ha desafiado. Y le llegó el juicio de Dios. Nuestro estudio para el día miércoles: el secamiento del Éufrates. Debemos retornar un poco a nuestra parte anterior. Babilonia cayó porque el río fue desviado y por el canal del río entró el ejército de Ciro y destruyó la ciudad. Ahora, aquí hay un paralelo que debemos, mis hermanos, comparar. Porque la cita que tenemos aquí para esta parte está en Daniel 5, 18 al 31. Pero también nos vamos a Apocalipsis capítulo 16, 12 al 19. ¿Qué paralelismo hay aquí? Pues allá en Babilonia se secó el río. Apocalipsis habla también de un secamiento del río. En este punto en Apocalipsis ya no es un asunto literal, es algo simbólico. Se va a secar el Éufrates, que quiere decir que este río, representando multitudes, le va a quitar a Babilonia su apoyo, y ese es como el secamiento de esta Babilonia. Cuando Babilonia sea, mis hermanos, ya rechazada por el mundo. Recuerden que habrá un momento cuando esta Babilonia sufrirá de sus mismos seguidores. Sus mismos seguidores la acusarán, le quitarán su apoyo. Ahí entonces se cumplirá simbólicamente lo que dice Apocalipsis en cuanto a cómo ese río se seca, pero es que esta Babilonia también va a caer. Cayó la Babilonia antigua, cae la Babilonia moderna, la gran ciudad, cae toda esa confusión que ha llegado al mundo con esta Babilonia. Una Babilonia que, como hemos visto, viene desde el Génesis, con la ciudad que fue construida, a la cual también se le construyó una torre. Entonces hay un paralelo en estos dos pasajes de Daniel y Apocalipsis. Quiero compartirles aquí una lectura
de esta parte de nuestro estudio. El mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. ¿Por qué el mundo va a perecer? No porque no conoció, sino por no haber creído. Mis hermanos, no creyeron en el anuncio de Dios. Ahora quiero leerles Apocalipsis. Apocalipsis tiene un texto que es muy interesante leerlo porque nos recuerda a Pablo, nos recuerda a los evangelios, porque esta es una frase del Señor Jesús. Dice el versículo 15, «He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Para que no ande desnudo. Fíjense que ahí habla, vengo como ladrón. Bienaventurado el que guarda sus ropas. Bienaventurado, como dice Apocalipsis, el que guarda sus mandamientos, para que no vean su vergüenza. Ahora mirando aquí nuestro estudio para el día jueves, mis hermanos, Ciro el ungido. Ciro es un antitipo. Y fíjense cómo se le llama a Ciro allí el ungido. ¿Quién es el tipo de Ciro? El Señor Jesucristo. Es interesante esto porque este rey fue el que propició el regreso de los israelitas, de los judíos, nuevamente a su tierra. Dios lo usó de una manera extraordinaria. Aquí es donde vemos, mis hermanos, el cumplimiento de lo que dice el profeta Daniel. Las luchas, la lucha por el control de las mentes, la lucha de Satanás por controlar las mentes, pero también la intervención divina para que esas mismas mentes oigan la voz de Dios. Entonces aquí Ciro es el que permite el regreso de los judíos. Ahí comienza, mis hermanos, ese proceso de ellos regresar nuevamente a su tierra. Hay una lectura aquí que quiero compartirles. Dice, Ciro no era una representación perfecta de Cristo. Ningún tipo o prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo, con la realidad representada. Razón por la cual no debemos leer demasiado en cada pequeño detalle. Sin embargo, Ciro funciona en líneas generales como un tipo del Salvador. Cuán fascinante es que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. A pesar de las apariencias, ¿cómo podemos aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según han sido profetizados? Aquí hay algo que yo quiero que ustedes entiendan conmigo, mis hermanos. Como este rey, siendo un rey pagano, fue usado por el Señor, así nosotros entendemos que hoy, en las cortes que dictan justicia, en los senados, en las cámaras de representantes, en los legislativos de las naciones, hay hombres que están siendo usados por Satanás. Pero también hay hombres que son usados por el Señor. Por eso a veces vemos que aunque hay una puja por el diablo, por dominar esas mentes, mis hermanos, Dios también tiene el control. Y muchas veces, por la gracia de Dios, se sobreponen a esas leyes perversas que se vienen contra inclusive la misma palabra de Dios. Claro, han salido de estos lugares muchas leyes arbitrarias, casamiento de personas del mismo sexo, muchas leyes que van contra la ley de Dios. Pero ¿qué tal si el Señor no ejerciera allí también y usara como usó a Ciro a esos hombres y mujeres que permiten que Dios los pueda guiar? En otras palabras, en esas cortes, en esos legislativos, en muchos reyes de la tierra,
Dios, mis hermanos, los está guiando. Satanás quisiera tener el control de todo, pero no lo tiene, y eso es lo que lo hace enfurecer. Comparto con ustedes ya para terminar el día viernes un pensamiento que está en el libro de Ellen White. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiera determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, al igual que con las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Cada uno tuvo su tiempo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, su propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Fin de la cita. En Jeremías 18, el profeta observa a un alfarero mientras éste da forma a lo que está creando. En esta imagen, la de un alfarero que modela su arcilla, la que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad de la profecía bíblica, para asegurarse de que lo entendemos, el Señor dice por medio de Jeremías: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías 18, 7 al 10. Mis hermanos y amigos, que Dios nos ayude a comprender estos designios de Dios. Profetas, reyes, Ciro el ungido. Me llama la atención que en Isaías 45:1 Dios habla allí de su ungido, Ciro su ungido. Entendemos nosotros que ungido fue el Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces, mis hermanos, el cumplimiento de las cosas, Dios es misericordioso, usa hombres y muchas veces hombres paganos para cumplir sus propósitos en bien de la salvación de la humanidad. Que Dios te bendiga. Lo esperamos en nuestro próximo trimestre con el estudio del libro de Éxodo. Paz de Cristo para usted.